Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal Hola, estáis? buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo va? Estamos aquí esperando unos minutitos que vayan conectando. La semana pasada en la entrevista, los primeros 5 minutos fue entrando mucha gente y no quiero que se pierdan nada. Así que vamos a esperar que vaya entrando todo el mundo y que podamos ir aquí esperando un poquito, ¿no? Sí, sí, estamos aquí. Hoy tenemos una entrevista súper interesante con Raúl Martins, que ahora presentaremos, que es una persona absolutamente referente en el interiorismo en Madrid y tenemos muchas ganas de que lo conozcáis y de que él pueda explicar con la misma transparencia que explicó la semana pasada el socio de B720 y la misma franqueza y la misma transparencia y explicar los entresijos de un gran despacho, pues esperemos que hoy Raúl también nos lo pueda transmitir de la misma forma. Estamos encantados de poderle tener hoy. Hemos hablado con él antes previamente y él también tiene muchas ganas de poder explicar y de poder compartir con vosotros este ratito y explicar los entresijos de un despacho tan potente como el suyo. Bueno, porque hablábamos la semana pasada, ¿no? Que al final somos un sector, tanto arquitectura como interiorismo, somos un sector muy cerrado, que nos cuesta un poco abrirnos a compañeros de profesión, a estudios que quizá están empezando o estudios que son más pequeños y nos cuesta un poco, ¿no? Ser Sí, esa parte de compañerismo de explicar casos que nos pasan, evolución, crecimiento, cómo tratamos al cliente. Y la verdad que también la semana pasada salíamos muy contentos de la entrevista porque va muy de la mano todo de Bus, pero con Gerard hablábamos que a nosotros también nos llena muchísimo como profesionales, nos llena muchísimo escuchar a otros compañeros, ver cómo lo hacen, ver cómo han crecido, porque siempre se aprenden cosas nuevas y siempre coges, ¿no? Lo mejor de cada sí, te uno. das cuenta que los puntos por los cuales tú has pasado son por los que pasa un gran despacho en diferente dimensión y en diferente magnitud del problema, pero la esencia del problema o de la dificultad a resolver Sí, siempre es ¿no? la misma o es muy similar, ¿no? Y yo creo que hoy, sin haberlo hablado con Raúl, yo creo que el denominador común será muy Me similar a lo que parece. hablamos la semana pasada. Si te parece, vamos Sí, a sí, presentar a sí, Raúl, vamos ¿no? entrando, sí, creo que va entrando gente, pero bueno, vamos a empezar. Como sabéis también, esta entrevista estará grabada y mañana todos los que os habéis conectado, pues la tendréis también mañana preparada en el correo y la podréis ver tranquilamente. Si hay algún punto que queréis verlo con detalle, pues mañana estará disponible y estará totalmente grabada. Genial. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros, con muchas ganas de contaros muchas cosas. Muchas gracias. Estamos aquí, Gracias. vamos mirando la pantalla porque así tenemos a Raúl aquí con nosotros. Bueno, Raúl Martins es, como explicaba, una persona absolutamente referente en el interiorismo de Madrid y una persona que marca tendencia y que marca el estilo de lo que se debe hacer en un buen interiorismo Bien hecho, ¿no? bien hecho en Madrid. Raúl empezó a estudiar ciencias políticas, ¿verdad? 5 años de ciencias políticas y se dio cuenta que su pasión y su motivo de vida era el interiorismo y suerte que se dio cuenta y estudió interiorismo en la Complutense. Después se acabó de formar con un máster de paisajismo en Bath, ¿no? Y con otro de restauración en Escocia. Raúl ha trabajado en proyectos residenciales en Europa y en Estados Unidos y aparte también ha hecho interiorismos de empresas, clínicas privadas, showrooms corporativos, sedes del cuerpo diplomático y espacios comerciales y ha hecho toda tipología de proyectos. Ha sido interiorista del año declarado por la revista Interiores, ganador del proyecto del mejor interiorismo de Casa Decor y este año concretamente tiene el honor de hacer y diseñar el espacio del restaurante de Casa Decor, que es uno de los espacios más emblemáticos cada año, ¿no?, de Casa Decor. No me enrollo más porque al final lo que tenemos que escuchar es hoy a Raúl y que él nos explique cómo trabaja y cómo desarrolla su actividad profesional. Por tanto, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Estamos deseosos de poder escucharte y de poder compartir contigo este ratito. Sí, nos gustaría, Raúl, que empezaras un poquito explicando, también presentándote tú, que seguro que nos hemos dejado alguna cosa nosotros. Y sobre todo, bueno, empezando a explicar un poco esa evolución desde los inicios, esto que cuando hiciste este cambio, ¿no?, de profesión que te tuviste muy clara, esa evolución desde los inicios hasta actualmente, pues cuáles han sido los puntos básicos de ese crecimiento. Mi caso es
cierto que no tenía vocación tardía porque que hice ciencias políticas, pero hace muchos años, de hecho era en otro siglo, cuando empecé a estudiar, y tal vez todavía no se entendía muy bien qué era hacer interiorismo, por lo cual como primera carrera ciencias políticas parecía que era más sencillo de encajar en el organigrama familiar de alguna manera. Sí es cierto que siempre me gustó el interiorismo. En mi casa, además, pues por tradición familiar, mi hermano es arquitecto, mi padre es ingeniero de obra civil, por lo cual siempre he visto mucho el mundo de la obra. Me parecía un mundo interesante en el que me apetecía mucho incorporarme. Estudié en la Universidad Politécnica Arquitectura e Interiores y bueno, luego he ido completando mi formación con distintos cursos a lo largo de todo este tiempo. Yo empecé gracias a una oportunidad que me dio Casa Decor, es decir, yo gané un concurso que organizó Casa Decor y yo todavía era estudiante de la carrera. Sí había empezado a trabajar, bueno, pues un poco de manera fortuita. Unos amigos de mis padres me pidieron que hicieran un proyecto y bueno, empecé a hacer un proyecto fuera de Madrid. Y fue el primer proyecto grande que hice, lo pasé regular, mal, porque al final cuando te pones a trabajar sin mucha experiencia previa es complicado. Sé de decir a mi favor que tenía la suerte de tener un hermano arquitecto con estudio propio que me sirvió un poco de base, ¿no? Y también siempre me ha valido para conectarme muy bien con el punto de vista del arquitecto, que es un poco más macro del que podemos tener los interioristas. Empecé con esa oportunidad que me dio ganar ese concurso. Empecé trabajando en un proyecto, haciendo mi primer casa de cor en ese caso, y yo trabajé durante 5 años con Pascua Ortega, que es uno de los grandes referentes del sector. A la vez que estaba trabajando con Pascua y gracias al soporte que tenía por tener un hermano arquitecto con estudio, pues pude seguir haciendo mis proyectos. Y bueno, al final llevo 25 años trabajando en este sector. Ha cambiado mucho todo. Para que os hagáis una idea, yo cuando estudié la carrera todavía no se delineaba con un ordenador. O sea, era algo optativo en mi caso cuando yo Ya, ya. eh, todo eso evidentemente fue cambiando, no teníamos correo, es decir, estábamos a finales del siglo XX, yo estudiaba interiorismo, pues, todo ha cambiado mucho. Y lo que sí es cierto es que muchas cosas se han simplificado bastante y yo creo que la experiencia del cliente ha mejorado en el sentido que el cliente sí es consciente de qué es lo que le vas a entregar hoy en día, que antes era más difícil de expresar, ¿no? Eran acuarelas que hacías, alzados secciones, cartas de colores, o sea, una serie de cosas que seguimos haciendo, pero hoy en día al final les entregas prácticamente una foto de lo que va a ser el Sí, sí, proyecto. tienes más soporte digital, Sí. sí, sí. Que tiene una cosa buena y una mala. La buena es que se tiene más claro lo que le vas a entregar. Lo malo es que esa selección de renders es como un contrato al que se agarran. Ya, Ya, sí, sí. Que está muy bien, pero la realidad no siempre se soporta a bien. veces juega en contra. Sí, sí, sí. Entonces, Ahora, bueno, ha cambiado mucho, pero que creo que cara al cliente ha mejorado bastante y cara a nosotros también, ¿eh? Es decir, hay muchas cosas que se han simplificado muchísimo. tú que has empezado a hablar del tema de cliente, que creo que será una de las cosas fundamentales esta tarde y una de las cosas que también interesa muchísimo a la gente que está hoy con nosotros, ¿cómo buscas un poco tu diferenciación como estudio y como marca personal en un mundo tan competitivo como el mundo del interiorismo y más en Madrid, que Sí, sí, tenéis ¿eh? mucha presencia y mucha importancia? Bueno, incluso nosotros que tenemos despacho en Barcelona y en Madrid, notamos que el tema del interiorismo en Madrid tiene Más como peso, mucho ¿eh? más peso a nivel proyectual que en otras zonas de España, y lo cual me parece como súper apropiado muchas veces, ¿eh? Bueno, no sé si tú lo ves así, ¿eh? Es una percepción que tenemos nosotros, que en Cataluña la gente siempre busca mucho más, primero el arquitecto y el interiorista llega aún más en fase ejecutivo o incluso en obra, y en Madrid nos hemos dado cuenta que la gente primero busca el interiorista y el arquitecto es más técnico y es más un Tiene tema más la de vertiente de hacer un más técnica, contenedor, sí. pero quien vehicula todo el proyecto es más el interiorista. Entonces, ¿cómo intentas abrir tu hueco? ¿Cómo intentas buscar esa diferenciación respecto a tu competencia? Porque al final tiene el cliente tanta oferta que debe percibir, ¿no?, un poco tu diferenciación. ¿Cómo trabajas ese punto, Raúl?
Hay una cosa que siempre decimos, y de hecho yo creo que está también puesto en la web, que hacemos proyectos a medida. Y esto que es como una especie de frase hecha. Yo he dado muchos años clase en la universidad y siempre les decía a los alumnos que hay una cosa muy importante para diferenciarse y es hay que diseñar. Es decir, pero diseñar no es que diseñes una mesa, que por supuesto también y hay que hacerlo, pero hay que diseñar la obra. Es decir, un proyecto muy sencillo y puedo pintar de un bonito color, pongo unos focos, ya está resuelto el espacio, amueblo y me marcho. Es decir, bueno, pues eso es una opción. Pero si tú te trabajas mucho el interiorismo, los acabados, las escalas, esa caja envolvente y además todo el mobiliario que pones tiene tu sello porque te lo has diseñado tú, diferenciándote de la competencia, creo que eh, todas esas soluciones que tú das que no va a poder dar otra persona, porque es difícil tener la misma cabeza, eso que te hace único. Y este negocio hay muchas maneras de enfocarlo, es decir, también puedes decir, mira, no me voy a complicar tanto la vida y yo lo que voy a hacer es crear una fórmula y me autocopio o me autoimpongo seguir esa línea en los proyectos y me permite crecer, porque además es tal cual. Si tú tienes una línea muy cerrada pero que a su vez se repite mucho de un proyecto a otro, lo que te permite es solucionar las cosas muy rápidamente de un proyecto al siguiente, al siguiente y al siguiente. Te copias a ti mismo, es decir, pero eres fiel a tu propio estilo, pero personalizas muy poco. Yo en mi caso me complico un poquito más y lo que sí que intento es personalizar. Y creo que eso es parte del éxito de este estudio. O sea, al final, cuando un cliente ve un proyecto y ve algo que has publicado en una revista o en la web, ve que lo suyo es totalmente diferente y que además hay piezas que Claro, no se repiten, que solo va a tener él, que me vale para una pieza vintage o antigua, o una pieza de arte. Es decir, si yo te estoy buscando un cuadro o haciendo con un escultor una pieza, la vas a tener tú y no la tiene nadie más. Creo que eso es parte del éxito y lo que diferencia a este exclusividad, producto, ¿no? ¿no? de la competencia. Eso es. ¿Cómo lo haces para llegar a esos clientes que a ti te interesan o a esos clientes o proyectos Bueno, de ¿cuál es la calidad? estrategia, Cuál es tu no? Un poco estrategia? de Sí, has hablado un poco de captación. publicaciones, ¿no? Has dado algunos tips. Creo que también se puede intuir mucho que el boca a oreja a ti te funciona muy bien, que cuando un cliente ha quedado de una manera muy exclusiva contigo, muy contento porque eso lo has hecho muy a medida, ya se intuía en tu discurso que eso te lleva a otro cliente de similar calidad o de similar intereses, que es a lo que a ti te interesa. Pero ¿cómo intentas llegar a esos clientes que a ti te interesan, que cuadran con tu manera de trabajar y a esos proyectos de calidad que te compensan a nivel profesional en cuanto a proyecto, a interés profesional, digamos, pero también en cuanto a rentabilidad y en cuanto a facturación para tu estudio, porque no tenemos que olvidar también la parte empresarial, que para nosotros y en Debus hablamos mucho de esto, que para poder desarrollar nuestra vida profesional, que es lo que nos encanta, se tiene que soportar de una vertiente empresarial para que el despacho sea rentable y te pueda permitir crecer y vivir de una manera digna del trabajo Tranquila. que Sí, nosotros sí. realizamos, ¿no? ¿Cómo intentas compaginar todo esto? Y ese equilibrio nosotros hacemos a un año, bueno, una especie de previsión, un año de proyectos. Es decir, le hacemos un año y los proyectos a veces son más cortos, pero normalmente son más largos de un año, porque es raro que no hagamos obra civil en un proyecto. A veces no lo hacemos, eso. Son proyectos que, digamos, existen y es amueblar o a lo mejor retocar prácticamente, pero bueno, en general el 85% requiere siempre intervención de obra. Hacemos esa previsión a un año y esa previsión a un año lo que te da es cierta perspectiva. Esa previsión es una previsión de ingresos y de recursos que necesitas, es decir, de gente y de, eh, eh, digamos, medios que vas a necesitar para sacar ese trabajo adelante. Ya hace tiempo, al optar por ser un estudio, no somos un estudio enorme, es decir, in-home somos unos cuantos y luego externos fijos tenemos otros cuantos y otros son variables. Lo que sí tratamos es que la gente sienta de alguna manera eh, que damos esa exclusividad y que no tenemos 50 proyectos a la vez, porque al final, personalmente a mí me vería muy poco y es parte del éxito es que me involucro mucho y estoy muy pendiente. Estás presente, ¿no? Lo que sí que hacemos es, me funciona muy bien de un cliente a otro, es decir, nos referencian y nos aconsejan, entonces, por lo cual eso es fantástico. Ten en cuenta que los proyectos son una decisión económica normalmente cara, es decir, a un cliente Sí, no sí. le vale convertir en una revista o verte en redes sociales. O sea, cuando va a tomar una decisión que implica tanto dinero, eh,
quiero un referente, poder llamar a un amigo, poder tener de alguna manera la certeza de que está contratando un estudio que es profesional. Entonces, eso para mí es la Esa recomendación final, ¿no? Esa confirmación Es final. A el lo mejor mejor marketing ya al tienen la final. intuición, pero al final ese amigo o ese conocido que te dice sí, yo he trabajado con él y ha ido fantástico, es lo mejor, el mejor marketing que hay, ¿no? Eso es fundamental. Luego hay una parte que evidentemente te publican en revistas, vas a una serie de eventos, estás en plataformas como Casa Decor, bueno, en una serie de cosas, diseñas para otras marcas, bueno, que te da visibilidad. Y lo que decía que me estaba perdiendo, a dónde quería ir, al tener esa visión a un año de los proyectos que tenemos y de la previsión de ingresos, te ayuda a decidir. Es decir, nosotros tenemos un tope máximo de proyectos que podemos ejecutar a la vez para no fallarnos a nosotros mismos. Es decir, tratamos de no tener más de 12 obras abiertas. Es decir, otra cosa es que estemos en fase de remate, que estamos en fase de amoldamiento, pero obras en curso a la vez procuramos no tener más de 12. Otra cosa es que se sumen proyectos, bueno, pues eso, que estamos amoblando o en anteproyecto, es decir, ahí En otras podemos fases. tener un cierto margen. Y cuando tú tienes muy claro como empresario dónde necesitas tener los números, decides, es decir, y Sí. discriminas lo que hay. A veces hay proyectos que son muy rentables, pero que no van a ser buenos para, pues para tu imagen, para el estudio, para la sobrecarga de trabajo que tiene tu estudio. Y si tienes la perspectiva un año y a veces lo hacemos año y medio, vas quitando lo que no es importante. Y a veces hay proyectos que no son rentables o menos rentables, procuramos que sean todos rentables, pero que son buenos pues porque son diferenciadores, van a ser proyectos muy Claro, visibles, van a ser proyectos que van a funcionar muy mediáticamente exclusivo. o son personas muy interesantes para el fin del estudio y ahora sí los cogemos. Es decir, que es un equilibrio entre lo que es rentable y necesario para que una empresa funcione y lo que luego como estrategia de estudio quieres tener en tu cartera de clientes. Claro. Es curioso porque nos está pasando igual que la semana pasada con nuestro compañero, el socio de 720, que muchos conceptos nos hacen mucho espejo a nosotros, ¿no? Porque nosotros también en un momento de crecimiento decidimos eliminar lo que nosotros llamamos clientes parásito, ¿no? Internamente. Y tú estás hablando precisamente de eso, ¿no? Al final, trabajar con esa perspectiva de organización te permite descartar los proyectos que te chupan mucha energía, mucho trabajo, pero que no son rentables o no se alinean con tu cliente ideal, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel de proyecto. Y eso genera, o sea, el día que lo tienes que hacer, al menos para nosotros fue, vamos a decir que no a un cliente, ¿no? Era como una cosa que no se podía hacer nunca, ¿no? Sobre todo cuando naces, como Nuria y yo, Sí, que sí, cuando nacimos estás de empezando. cero, o sea, no te planteas nunca que vas a decir a algún cliente que no, pero te das cuenta que muchas veces es más rentable decir que no a un cliente porque te permite trabajar mejor otro proyecto que realmente es el rentable, el que te hace ganar dinero y no te saca la energía ese cliente parásito, que nosotros internamente lo llamamos así, ¿no? Que me cuadra totalmente con lo que tú estás diciendo. Esto lo explicamos el jueves en nuestra masterclass, lo explicamos claramente porque es una cosa que a mucha gente le hace explotar la cabeza, pero sin haberlo comentado contigo directamente, precisamente estás explicando este proceso, ¿no? Y también creo que no sé si a ti te funciona, que crea esa sensación de escasez, de que trabajar con Raúl no puede trabajar todo el mundo y trabaja una cierta gente al año. Es una Y esa exclusividad exclusividad va muy ligado con ese concepto de proyecto y donde tú lo llevas, ¿no? De que hay mucho cliente que yo quiero trabajar con Raúl y eso es súper, súper potente a nivel de marketing. No sé si por ahí te cuadra lo que estamos comentando. Sí, me cuadra perfectamente y además organiza un poco, le dices a la gente, me encanta tu proyecto, te lo voy a hacer, pero empiezo en septiembre. No, no, que quiero empezar en mayo. Yo no puedo, es decir, si me esperas, ya. fenomenal. Y lo que le explicas es, yo podría coger más trabajo, es decir, si está bien, es más rentable para el estudio, pero no te voy a cuidar. Es decir, lo que tú quieres, que quieres que yo esté presente, quieres que yo esté visible en tu proyecto, que sea yo el que lo maneje, si quieres ese trato exclusivo y ese trato de llevarte de la mano, eh, Hay que tienes que ir esperar. al ritmo del estudio, lo que implica, o sea, yo puedo delegar infinito y se diluye el discurso, pero si lo que quieres es que el discurso lo diga yo de viva voz, yo lo hago, pero necesito entonces que te adaptes a los tiempos. Dicho esto, somos flexibles, ¿eh? O sea, esto en el papel se aguanta, luego a veces Sí, luego a veces hay que ser... hay que pelear un poquito, eso es. Raúl, a nivel de experiencia de cliente, ¿tenéis alguna estrategia clara de los pasos a seguir, de comunicación con el cliente? ¿Tenéis un protocolo de experiencia de cliente claro para que ese proyecto sea de 10 y que la experiencia del cliente sea la adecuada? Porque siempre a nosotros nos pasa, ¿no? A veces que tenemos una estrategia clara, pero el cliente
tienen una expectativa mucho más alta, son el tipo de cliente que espera que estés todo el día, 24 horas, pendiente de él, o son clientes que están todo el día haciendo modificaciones y que son aquellos clientes tan intensos, ¿no?, que quieren que estés solo para ellos. Y al final hay que entender que somos un estudio que tenemos varios proyectos, pero bueno, un poco ese problema, ¿no?, de la experiencia de cliente, que son muchos meses de proyecto, y aguantar la expectativa aquí arriba de un cliente durante todo un año o 6 meses o 8, depende del proyecto, a veces es difícil. Y bueno, saber un poco esa experiencia, ¿no?, con la trabajáis. Yo a los clientes, desde el minuto número 1, siempre les digo que estás contratando un equipo. Es decir, tú me contratas a mí y les pongo siempre, y la moda es un ejemplo muy bueno. ¿Quieres hacerte un vestido con Valentino? Valentino tiene el atelier en París. Pues fantástico, tú te coges un avión, Valentino te recibe, te mide, hace un esbozo, hace una segunda visita y no le vuelves a ver. Y es así. Es decir, a ti al final el que cose no es Valentino, el que compra el bordado no es Valentino, el que compra el hilo no es Valentino, el que compra la tela no es Valentino, y además no le vuelves a ver el pelo, y es así. Es decir, él al final tiene un equipo que entiende creativamente lo que hay que hacer, un equipo que sabe cómo cortar la tela, cómo ensamblarla, cómo todo eso meterlo en una bolsa, y una señora se coge un avioncito de París y te lo trae a Madrid. Es decir, pues eso es lo mismo con el interiorismo. Es decir, yo no puedo hacerlo todo porque además yo no soy el mejor en todo en este estudio. Es decir, hay gente Claro. que es Claro. mejor que yo. Y eso es importante porque cuando la gente te dice, no, pero quiero que los pedidos los hagas tú y hagas el seguimiento, digo, no, no tiene sentido. Es decir, mi tiempo, o sea, lo que tú tienes de mí, es otra cosa. Entonces, mi estudio está dividido en departamentos y cada departamento tiene un jefe. Es decir, cara al cliente hay 4 departamentos, por ponerlo fácil. Esas personas, evidentemente, están muy en línea de todo lo que yo puedo, digamos, gestionar en un proyecto o querer en un proyecto, y están muy coordinadas conmigo. Y esas personas tienen voz en el proyecto. Entonces, al cliente hay que explicarle que eso es un paquete. Es decir, el que va a coger el teléfono en el atelier de Valentino no es Valentino. Es decir, habrá una secretaria y probablemente te pase con un jefe de proyectos, no lo sé. Sí, sí, sí. Esto es algo parecido. Es decir, hay una parte técnica que hay gente que lo va a hacer mucho mejor que yo, hay una parte de resolución gráfica que lo van a hacer mucho mejor que yo, hay una parte de pedidos que lo hacen mejor que yo, y una parte de facturación y contabilidad que también. Yo en esa parte siempre estoy en copia, siempre me entero, pero no lo lidero yo. Y eso es lo que hay que explicar al cliente. Es decir, que es importante que ese equipo humano sea visible y entender que dirigir una empresa no quiere decir que hagas todo. Es decir, No, no, no. Claro. que Valentino barra el taller por las tardes cuando cierran. Pues No. hace lo mismo. Es decir, siempre hay gente que va a hacer otras cosas, y esa gente es válida y necesaria. Y es la mejor gente que como profesional yo he podido encontrar y en la que yo tengo plena confianza. Claro. Este melón que ahora has abierto, ¿no? Del equipo, Del ¿no? equipo, ¿no? Que para nosotros es súper importante. Y que a mí la frase que realmente me ha gustado es que yo no soy el mejor en todo, es decir, o yo no soy bueno en eso, ¿no? O contratas un equipo, Y ¿no? reconocer eso es súper potente, porque ahí viene la delegación, ahí viene el liderazgo real, ¿no? Tú que has abierto esto y que has insinuado unos tips que para mí me parecen súper importantes, ¿cómo gestionáis internamente el equipo? ¿Qué estructura tenéis de equipo? ¿Y cómo lo haces para retener el talento en el equipo? Es decir, una persona que realmente es muy talentosa, porque todos estamos, y lo compartíamos con nuestro compañero la semana pasada, no sé si te pasa a ti también, que estamos en un mundo que cada vez es más cambiante, que la gente joven que tiene un talento increíble, brutal, también tiene una filosofía de vida diferente al siglo pasado, que yo también soy del siglo pasado como tú, Raúl, que antes teníamos una sensación más de permanencia, más de proyectar una carrera a medio o largo plazo, y ahora pues la gente joven que tiene unas ideas buenísimas, unos conocimientos digitales tremendos y que nos pueden aportar grande valor en los estudios, pero muchas veces pues tienes esa sensación de no anclarse mucho en los sitios, no sé si te pasa. Entonces, ¿cómo organizáis internamente el despacho a nivel de equipo? ¿Cómo tú lo gestionas y cómo lo lideras? ¿Y cómo haces o qué estrategias haces para retener ese talento? Que es un problema que yo creo que va a ser creciente en los próximos años. Bueno, una cosa que ha dicho Raúl también, que es importante con esto del cliente, a mí me ha encantado, ¿no?, esto del equipo, porque nosotros nos pasa que Gerard y yo hacemos las captaciones, hacíamos siempre todo al principio, y cuando tienes ya un número de proyectos, la frustración del cliente es: ¿y dónde está Nuria? ¿Y dónde está Gerard? ¿Y por qué? Y tienen esa sensación
de que su proyecto no está teniendo el valor o que Gerard está llevando otros más importantes. Y me ha encantado esto, ¿no? Decirles, tú estás contratando un equipo y no a Gerard o a Raúl o a Nuria. Y es importante sentirlo así, porque si no delegas, al final tú puedes llevar al 100%, puedes llevar un proyecto, 2, no puedes llevar más a la vez. Y el cliente a nosotros nos ha pasado, ¿no? Esa frustración de que la experiencia del cliente cayera, porque al principio nosotros con las ganas de captar, en el fondo al principio nadie lo sabe hacer mejor que nosotros, por la experiencia, por lo que sea, o porque es nuestro estudio. Y la verdad es que luego el cliente, ¿no? Te reclamaba mucho que estuviéramos presentes. Esa transición, ¿cómo la haces, Por ¿no? eso me ha gustado eso, pero sí que es verdad que creo que una vez empiezas a crecer, el saber cómo gestionar un equipo, lo que has dicho también, de cómo estáis en departamentos. Nosotros, por ejemplo, estamos en tipologías de proyectos. Nosotros somos estudio de arquitectura, entonces el equipo está distribuido más en tipologías de proyectos con un responsable en cada equipo, ¿no? Y por lo que he entendido, ¿no? Bueno, que nos expliques un poco esa gestión. Externamente, por empezar por lo que no tengo en el estudio, es decir, la parte de arquitectura técnica y una parte de la contabilidad está externalizada. Es decir, no siempre necesito estar asociado a un arquitecto, no siempre necesito un arquitecto técnico y no siempre necesito una parte contable porque la puedo resolver en casa. O sea, dicho esto, hay proyectos que necesito tener en el proyecto un arquitecto y que por el volumen de obra necesito un arquitecto técnico que esté full time en el proyecto. Y a veces, cuando sobre todo en los proyectos extranjeros, necesito externalizar la contabilidad porque es más compleja. Es decir, no podemos tenerla en casa. Dicho esto, o sea, eso nos va a cubrir a todos, que hay una parte que por volumen o por complejidad del proyecto tienes que sacar eso fuera. Yo tengo el estudio dividido como en 4 grandes departamentos. Hay un departamento que le llamamos obra, que es toda la parte, digamos, si yo entro en un espacio, tengo que demoler o no, pero cuando acabo y está hecha la limpieza de obra, ese sería ese departamento. Ese departamento hace conmigo la parte de proyecto, la parte de presupuesto y la parte de seguimiento de obra. Hay otro departamento que se solapa, que es el de interiorismo. El departamento de interiorismo normalmente entra cuando está medio acabando la obra. Es decir, sí se entera desde el minuto número 1 cómo es el proyecto, pero a lo mejor pasa un año y medio en proyectos grandes hasta que la parte de interiorismo entra, porque básicamente es amoblamiento y algunos acabados. Digo algunos porque a veces... ¿no? Iluminación, ¿no? Sí, o sea, a veces los hacen en obra, a veces los hacen en interiorismo. Depende un poco también cómo estén de trabajo los dos departamentos o del volumen. Esos dos, digamos, departamentos son los que más conoce el cliente, porque al final conmigo siempre hay parte, normalmente el jefe del departamento de obra y el de interiorismo están conmigo y se relacionan mucho con el cliente. Ellos luego tienen a su vez una serie de subordinados, que normalmente son 2 personas por equipo y van creciendo o fijos o en eventuales, dependiendo del proyecto. Pero con quien yo me manejo son con los jefes de departamento en este caso. Y hay 2 departamentos más, uno que es el de representación gráfica, que funciona mucho con el departamento de obra, pero también con el departamento de interiorismo, porque tengo que dibujar toda la obra, tengo que dibujar la parte de mobiliario, interiorismo, pero aparte tengo que vender el proyecto. Es decir, hay una parte en la que antes de que entren todos esos departamentos, yo tengo que conseguir que el cliente diga, me encanta, firmo y adelante. Es decir, que ese departamento está conmigo en la parte de venta del proyecto, digamos de alguna manera, y una vez que el proyecto ya está iniciado, ellos tienen conocimiento de qué es lo que se le ha vendido de alguna manera como idea al cliente y tienen capacidad como para explicar en dibujos la obra y el interiorismo. Y por último, una parte fundamental que es la contable. Es decir, hay... Es más importante casi. Los proyectos tienen que ser rentables. Para mí, el jefe de contabilidad tiene, sobre la parte gráfica no tiene mucho que decir, porque solo es una parte de presupuesto, de cuando se externalizan renders, una serie de dibujos, pero sobre el departamento de obra y sobre el departamento de interiorismo sí tiene mucho que decir, porque es responsable de que se cumplan las previsiones de rentabilidad de los proyectos. Es decir, no se cumplen siempre. Y cuando está presentando un presupuesto, el jefe contable ha firmado los presupuestos. Es decir, está revisado que es rentable, que está bien hecho y luego intentamos cumplirlo. Lo intentamos. Genial. Por cerrar un poco este capítulo que estamos hablando ahora de tanto equipo, cliente y esta relación. Y el talento, ¿no? Sí, el talento, ¿no?
Y cogiendo un poco un comentario de una persona que ha puesto en el chat, que después al final dejaremos 5 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta más, pero ¿qué estrategias habéis hecho en general para llegar a esta tipología de cliente que te ha interesado? Es decir, prácticamente desde los inicios hasta ahora, ¿qué acciones habéis hecho para poder llegar a esta tipología de clientes que tú buscabas o estos clientes que te interesaba llegar, ¿no? Ya hemos hablado del boca a oreja, que también es muy importante, pero Eventos, ¿ha habido ¿no? algunos momentos que digáis, bueno, pues esto que pasó fue fundamental para llegar a este cliente, esto nos permitió saltar a esta otra tipología de cliente? O sea, ¿cómo te has movido o tu mentalidad, cómo se ha movido para la captación de cliente, para poder llegar al cliente que a ti te interesaba? En mi caso, es decir, básicamente participando en eventos como Casa Decor, hay muchos en los que puedes participar, y prensa, es decir, vamos a decirlo, medios más que prensa, porque hoy ya no solo prensa, son medios digitales, hay muchas maneras de darse a conocer, y siendo un poco estricto en lo que no hago, es decir, en los proyectos que no hago. A mí me han ofrecido proyectos muy rentables algunas marcas para hacer una serie de proyectos que consideraba que no estaban en lo que yo alineados, estaba ¿no? haciendo, efectivamente, y no los hemos hecho. Y eran proyectos muy rentables, es decir, muy atractivos en lo económico, bastante fácil porque querían, bueno, pues hacer un cambio a lo mejor, o por ejemplo, en residencial me han propuesto, si hemos hecho edificios desde cero y hemos participado con arquitectos haciendo edificios, pero a veces nos han propuesto edificios en los que yo tengo muy poco que aportar, es decir, si no hay presupuesto, no hay metros, no tenéis equipo, ¿de qué sirve que haya el mejor proyecto bonito? Si no lo vais a poder pagar, no lo vais a ejecutar, no tenéis los medios. Entonces, yo soy un poco estricto, a lo mejor un poco de más en lo que dejamos de hacer. Y a veces duele, porque tú tienes una parte contable, tu proyección a año y medio o a un año, y dices, no nos vamos a meter en ese jardín, es decir, no nos beneficia, o sea, no lo vamos a hacer. Entonces hay que respirar profundo y seguir peleando porque salgan los proyectos que de verdad quieres hacer y ser un poco estricto en esa decisión, ¿eh? O sea, me parece tremendo lo que estás diciendo, ¿eh? Porque has llegado más a los clientes por descartar cosas o decir que no a cosas que no por decir que sí. O sea, que es brutal, ¿eh? O sea, es un nivel avanzado de lo que nosotros tuvimos que hacer, ¿eh, Raúl? Porque la verdad es que, no, pero es que es Es duro, fundamental, es cuadra duro. mucho con lo que decíamos, sí, sí. Tú tienes una parte contable en la que dices, jo, pues no estaría mal cogerlo, pero nos vamos a meter en ese lío, es decir, nos vamos en ese lío, vamos a implicar muchos recursos y es el coste de oportunidad, ¿qué voy a dejar de coger a futuro? Es decir, que no entonces, merece la pena ser un poco estricto en el discurso que uno mismo se ha creado. Es decir, si quieres estar ahí, tienes que estar para una serie de proyectos y el resto no los puedes hacer y te salen y es difícil a veces decir que no, pero creo que es más honesto, es más sensato y además lo haces mejor cuando te especializas en una proyección concreta de proyectos. Genial. Sí, sí, la verdad que también lo que hablábamos ahora, una vez quieres evolucionar y crecer y coger más trabajo, el equipo es fundamental. Y la pregunta que hacía antes Gerard, que a nosotros, por suerte, después de ya muchos años, tenemos un núcleo muy rígido dentro de Next Arquitectura. Nos ha costado retener y crear un equipo de confianza que se ilusione con el proyecto, con el estudio, como que lo hagan parte suya. Con la visión del despacho, Sí, ¿no? y bueno, ahora sí que nos estamos viendo un poco que en estos últimos años, pues bueno, han cambiado muchas cosas y con lo que decías era, ¿no? Retener talento. Nosotros, por suerte, tenemos ahí un núcleo rígido, pero siempre es ese miedo, ¿no? De que cuando alguien que formas, que funciona, que te hace crecer, que crece contigo, Que lleva proyectos, que conoce al Sí. cliente, que está acostumbrado al cliente a estar con él, Y ¿no? creo que vamos de camino a una sociedad que no es para nada negativo, pero es muy cambiante, la gente no se quiere comprometer con nada, ni con pareja, ni con trabajo, ni con nada. Más volátil, ¿no? Que sí, que no es diferente, no es ni mejor ni peor, pero bueno, creo que va a ser más difícil pues gestionar un equipo como un núcleo rígido que esté unos años, porque no sé si te ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado a veces de tener a alguien responsable que esté llevándose contacto con el cliente, que tú lo quieres hacer crecer y a los 3 meses se va, y hacer el cambio con el cliente de esa persona, pues no sé si te pasa a ti, pero a nosotros el cliente lo encaja bastante mal, ¿no? Y en algún caso, algún proyecto que ha sido muy largo, porque en arquitectura hay proyectos que son muy largos, en el transcurso de un año y medio lo hemos cambiado 2 o 3 veces de persona. Y claro, al final hemos tenido que acabar cogiendo Gerard y yo por el miedo de no ir haciéndole cambios y tal.
Y bueno, es algo que a nosotros, de cara al futuro no muy lejano, nos preocupa un poco. ¿Cómo lo gestionas esto? ¿Cómo gestionas la retención, la relación con el cliente, si alguien se te va? ¿Cómo manejas estas situaciones? Como puedo. Vemos que estamos igual. En realidad es muy complicado porque es cierto que ha cambiado mucho, lo decíais antes la gente trabajaba con vocación de medio-largo plazo y ahora ya si entra con Cierto. vocación de medio, ya vamos bien. Trato de cuidar al equipo en todo lo posible a costa de mi salud mental. Es decir, al final trato de que trabajemos lo necesario, sin abusar en ningún sentido. Trato de ser flexible y trato de pagarles en consecuencia para que vivan felices. Dicho esto, es complejo porque a mí la gente me dura bastante, ¿eh? Tengo pues, la persona que lleva conmigo más años, 17, y tengo gente que lleva conmigo 7, 8 años. Y procuro de alguna manera tener una cierta perspectiva de qué es lo que quiere la gente a medio plazo y tratar de entenderlo, ¿eh? Porque al final, cuando te sales un poco de la propia visión de tu estudio y te sales fuera, cuando miras desde fuera tienes un poco más claro que o sea, hay gente que va a tener un recorrido corto, pues porque su mente está en otra cosa. Es decir, conocer un poco lo que la gente piensa, dónde quiere verse, qué vida quiere hacer, también te ayuda. Ahora es una manera un poco más desorganizada de plantear el trabajo, es decir, porque antes al final se hacía un horario, entrabas en un sitio, estabas en ese sitio, ahora hay muchas fórmulas de trabajo y es complicado, facilita por un lado, pero a veces nos complica la gestión. Eh, Diré que me voy adaptando, es decir, no tengo una fórmula infinita, porque además en los últimos años ha cambiado mucho y voy haciendo un poco un equilibrio entre lo que el estudio necesita, que no es lo que yo necesito necesariamente, porque yo me iría a plantar tomates tranquilamente y estaría en el huerto, pero entre lo que necesita la empresa, que es el estudio, y lo que necesitan pues los colaboradores para estar medianamente felices. Es decir, Cómodo. eh, el horario no es el que yo preferiría tener, la ubicación del estudio tampoco, la opción del teletrabajo tampoco, es decir, no llueve a gusto de nadie y en ese equilibrio perfecto nos vamos yendo. Sí procuro escucharles y una vez al año siempre, nuevamente, a la vuelta del verano, que es como el comienzo del curso escolar otra vez, eh, que me digan dos medidas que implementarían en el estudio para mejorar su situación personal. Ahí hablo de la suya, ya no hablo de la de todo el estudio en concreto. Es Nosotros lo hacemos en Navidad esto, lo hacemos en Navidad porque así vienen los regalos y las perspectivas laborales, pasa que a veces que hay algunas que piden demasiado, pero bueno, también intentamos Sí, adaptarle, sí, escuchar, sí. y a mí en la vida nadie me hubiera dicho que la gente pudiera tener jornadas flexibles, Teletrabajo 2 días, teletrabajos, tal. sí, la verdad es que hay que adaptarse porque es que si no. Es difícil. Yo siempre les digo que cuando ponemos todo eso, que es muy bueno para el empleado en la balanza, la empresa tiene que poner algo. Y hay una cosa que equilibra mucho y es eh, flexibilidad perfecto, teletrabajo perfecto, pero entonces vas a cobrar por objetivos. Es decir, si tú todo Ya, eso lo puedes hacer porque eres una persona seria y la empresa tiene que te vas tener a cumplir a ti, la tengo al 100% hasta el punto que tú vas a ser dueño de tu salario. de tu tiempo, ¿no? Y de tu tiempo. Eso equilibra mucho la balanza, es decir, porque al final lo que consigues es gente comprometida y seria. O sea, a mí no me importa que les digamos que haya flexibilidad siempre y cuando el cliente o el proyecto lo necesite, estés dentro de los márgenes que tiene el horario laboral. De alguna manera, cuando generas ese equilibrio, es medianamente justo para los dos y también entiendo, yo creo, el empleado es, vale, pues entonces voy a tener toda esa libertad, voy a negociar un sueldo y tengo que cumplir, no tengo que hacer nada extra. Es decir, Claro. si al final se lo explicas y lo pones en el papel de esa manera, es decir, tu sueldo es este, lo vas a tener, pero es variable, es decir, si no cumples no vas a llegar y si cumples de más vas a tener más dinero. Bueno, pues como ya estás teniendo tiempo libre y flexibilidad, le compensas mucho. Entonces, eso es un arma complejo de manejar, pero bueno, no nos toca Sí, hacerlo. sí, es que la generación, que creo que nosotros también nos Sí, equivocamos en su día, pero que la generación quiere ahora tiempo, o sea, al final la importancia del tiempo libre y para nosotros también, ¿eh? Nosotros ahora que también hemos sido flexibles en ese sentido,
también te permite a ti no ser tan rígido con nosotros mismos. Y no ser tan esclavo del En estudio. no trabajar 15 horas al día, en pensar también un poco en tiempo libre, porque al final no todo es trabajar, o sea, hacer buenos proyectos y estar por la empresa, pero hoy en día yo creo que la gente compra tiempo, ¿no? Sí. Al final, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo todo ese tiempo se lo dejo comprar a cambio de responsabilidad. Es lo que hago. Sí, sí, sí. Yo cuanto más responsables son, más flexibilidad les dejo. Pero hay una cosa que sí es importante. O sea, hay una serie de normas generales en la empresa, pero luego también hay que fomentar, entre comillas, una cierta meritocracia. Es decir, la persona responsable que está en su casa trabajando, que saca todo adelante, que está disponible cuando hay que hacer una llamada fuera de hora y está sacando las cosas, tiene plena confianza y esa confianza se la ha ganado. Es decir, que lo haga tu compañero, lo mismo no puede hacerlo tú. Pero no pasa nada, simplemente porque tu compañero es organizado, ordenado y es serio como para sacar adelante lo que tiene que hacer. De la manera que quiera, a lo largo del día él se organiza. Cuando a lo mejor tienes grandes capacidades, pero necesitas una estructura, pues la estructura te la da la empresa, el horario y el estar unas horas. Sí. Ahora que hablabas de estos conceptos de flexibilidad a nivel de trabajo, a nivel de responsabilidad, ¿qué papel juegan la automatización y la digitalización en el despacho para poder dar orden a todo esto internamente? O sea, ¿qué herramientas utilizáis a nivel de digitalización y automatización para tener orden en esta flexibilidad que tú también, Con la productividad, que ¿no? tú también hablabas? Exacto. Vale, hay cosas fundamentales, una básica, y es que el servidor evidentemente está en una nube, lo cual nos permite a todos trabajar desde donde estemos, lo cual es fácil porque al final yo soy el que más viaja al estudio y no siempre puedo estar en Madrid, entonces Claro. necesito poder conectarme y luego están estandarizados una serie de procesos, es decir, la forma de dibujar está estandarizada, de manera que si una persona se va, la forma de presentar los proyectos, tanto las plantillas de presentación, las plantillas ¿No? de volumetrías, todo eso es una plantilla que ya está hecho, que se va mejorando y si cambia la persona o añadimos personas, simplemente tiene que seguir el método, de manera que el estudio puede seguir allá donde estén esas personas y, digamos, estandariza una manera de producir las cosas. Lo mismo con los presupuestos. Tenemos unas plantillas que seguimos con todo. Entonces, todo lo que llega al cliente tiene una cierta estandarización, de manera que podemos ser un poco flexibles en los miembros que vamos siendo según proyectos y nos permite incluso externalizar una serie de pasos, como por ejemplo proyectos muy grandes que requieren muchos dibujos, bueno, pues está digamos, implementado de tal manera que pueda dibujar una empresa externa, pero que se acople a nuestro sistema y no hay ninguna diferencia cara al cliente. Es decir, todo lo que le va a llegar es exactamente igual. Claro, el jueves también hablaremos de esto porque el hecho de estandarizar y protocolizar ciertos procesos afecta directamente a la rentabilidad. Porque al final, cuando las cosas se hacen diferente dependiendo del cliente, que es lo que decía Nuria, ¿no? Cuando tú no tienes un proceso de cliente bien definido, bien estandarizado y te vas adaptando, depende de si el cliente me pide más, menos o esto es un caos a nivel de rentabilidad y después es lo que afecta a nivel de números muchísimo, ¿no? Que va en relación con lo que hablabas de ese cliente que no nos interesa, ese cliente que tenemos que decir que no, que es este tipo de cliente que nos pide más cosas, que nos exprime, que paga unos honorarios y te pide el triple de lo que ha pagado conscientemente, ¿no? Y que todo, creo que a muchos de nosotros nos ha pasado estas cosas, ¿no? Hay una cosa que no he dicho, por cierto, que también es externa, pero trabajamos mucho. Nosotros tenemos un gabinete jurídico con el que trabajamos mucho y los contratos cada vez los hacemos más rollo, porque son más gorditos. Y es prueba y error. O sea, nosotros hay una carpetita en la que vamos metiendo. Entonces, retomando el tema anterior de estandarización, estandarizamos hasta la forma de archivar los proyectos, es decir, cómo están internamente organizados. Si cualquier persona nueva que entra se va a encontrar que todos los proyectos están ordenados de la misma manera. Es decir, tardará más o menos a acoplarse a ese ritmo, pero luego la parte legal, que no quiero perdérmela, es importante porque al final acotamos mucho. Luego, evidentemente, el mundo es flexible, es decir, pero poner todos esos contratos tan elaborados, a mí a lo que me lleva es en un momento a decir, llegamos hasta aquí, ya has firmado esto, es decir, si quieres más, Poner límites.
Claro, puedo decidir dártelo o no, pero en todo caso está fuera del contrato. Entonces, eso es una cosa que vamos mejorando. Son 25 años de prueba y error y entonces vamos añadiendo los distintos escenarios o los distintos errores o aciertos que hemos tenido en todos Es estos. que igual que hablábamos que los trabajadores han cambiado, la manera de ver la vida es totalmente distinto, el cliente también ha cambiado mucho y la exigencia, que nos exigen más horas, que a veces no valoran realmente todo lo que estás haciendo y nosotros igual, nosotros ya a veces nos reímos con Gerard de vamos a tener que meter un abogado en plantilla porque hay que poner muchos límites, tenerlo muy claro, porque si no el cliente también se ha vuelto, yo creo, mucho más exigente, desconfiado en el sentido de que se piense que no estás trabajando con sus proyectos. Hoy en día el cliente también, yo creo, que es mucho más complicado. Y en proyectos grandes o en clientes Peor, de más un peligroso. presupuesto elevado, más lujo, aún también es más complicado, aunque haya dinero. Me hacía gracia esto que decías de 25 años, que es error o experiencia negativa, cláusula nueva, experiencia negativa, cláusula nueva, ¿no? Entonces, el contrato es, conforme vas teniendo más experiencias, más kilométrico. Pero bueno, vaya contrato que habéis mandado. Digo, en realidad el contrato no tiene, simplemente son una serie de errores corregidos a lo largo de los años, es decir, y no hay una fórmula perfecta, porque depende No. cómo enfoques tus proyectos. Pero lo que sí que es, yo soy muy de hacer carpetas de todo, de miles pues, de ideas, de fotos, pero también de cosas a mejorar y una carpetita Claro. a implementar en los contratos. Y esa carpetita no la relleno solo yo, la rellenamos un poco entre todos y la vamos negociando. Y tenemos un abogado con el que llevamos muchos años trabajando que está especializado en proyectos de construcción y que resulta muy útil porque, como dicen los abogados, es dejarte puertas de salida, ¿no? Para que es Claro. lo que buscas con un contrato, ¿no? Que esté todo atado y cuando no está atado y Claro. no se están haciendo las cosas, está claro que había una manera de acabar y cerrar ese proyecto. Sí, sí, sí. Supongo que todo este orden que tú también comentabas en todos los sentidos es el que va alimentando la mejora constante de estos protocolos y la mejora constante del despacho, ¿no? Y lo que aumenta la rentabilidad y lo digo muy constantemente el tema de la rentabilidad porque es una cosa que se deja abstracta, ¿no? Que todos cuando estudiamos interiorismo, estudiamos arquitectura y nadie nos explica la parte empresarial. Y después, ¿qué nos pasa? Muchísimos estudios que entramos en esa rueda de hámster de que vamos haciendo proyectos, vamos destinando horas, horas y horas y no ves esa evolución y te das cuenta porque es toda esa parte de protocolo empresarial, de rentabilidad, de estudiar, de tenerlo controlado, la que dejas y es la que precisamente no te deja crecer, ¿no? Y es la más importante. Voy a volver al tema de la moda porque me resulta fácil. Saint Laurent, que era un creativo maravilloso, era un desastre como empresario. O sea, en el momento que está asociado a un gran empresario, conocido o no conocido, su pareja, no su pareja, pero ha estado ahí toda la vida, es un señor que lo que monta es una empresa que es rentable y es rentable vendiendo, bueno, pues un producto que es Saint Laurent. Nosotros, creo que nos ocurre a todos, no nos enseñan a ser empresarios, es decir, no estudiamos una carrera que es de empresariales, no sabemos cómo hacer rentable una empresa. Entonces, yo mi recomendación siempre le digo a la gente cuando doy clase, no, quiero montar estudio, digo, no montes estudio, empápate un poquito, mira la profesión, entérate cómo funciona, aprende de los errores de los demás. O sea, siempre hay tiempo, no hay que con 25 años, con 28 años montarte una empresa. Porque es duro, porque es difícil y porque no sabemos. Todo porque no sabemos. Yo he ido implementando con los años algunos cursos que tienen que ver precisamente con la parte de negocio, pues porque la desconozco y la desconocía más Sí, todavía sí. en los años. Y al final necesitas ir articulando cómo funciona tu empresa, en qué sector exactamente estás y cómo es rentable ese negocio. Porque no es lo mismo dedicarse a diseño de producto que hacer obra civil, que hacer decoración pura y dura, por ejemplo. Es decir, son negocios parecidos, pero no exactamente el mismo. Precisamente quería agradecerte esta transparencia porque para nosotros es el sentido de Debus, también parte de esa transparencia, de poder explicar los fallos y los errores de los despachos reales que trabajamos día a día, ¿no? Y es un poco también la idea que teníamos cuando creamos esto de Debus, de poder compartir, porque por desgracia en nuestro mundo del interiorismo y la arquitectura son mundos súper cerrados que si tú preguntas, nosotros habíamos preguntado 1000 veces y la gente o no te explica o te explica precisamente lo contrario de lo que debes hacer, ¿no? Y yo pienso que al final un poco el sentido nuestro cuando creamos Debus después de 10 años de trayectoria era esto, ostras,
¿qué me hubiera gustado a mí? Que tiene todo el sentido de lo que tú estás diciendo y va acorde con lo que estás diciendo. Me hubiera gustado que me explicaran un ejemplo, qué no tengo que hacer, sobre todo los errores que no tengo que hacer desde inicio, porque hubiera avanzado muchísimo más rápido. Y un poco el sentido de la masterclass del jueves para nosotros es este, ¿no? De poder explicar, oye, nos equivocamos aquí, aquí, aquí y aquí, y de esta manera. Y la manera en la que lo revertimos nosotros fue así, ¿no? Que liga totalmente con lo que tú has hablado de experiencia de cliente, de diferenciación, de rentabilidad, de orden, de protocolos, ¿no? Y es que al final cuadra perfectamente con lo que hace B720, que es un despacho de arquitectura de 60 personas que trabaja con Jean Nouvel. Es decir, una escala absolutamente diferente a la que puede ser la nuestra o la tuya, ¿no? Pero los ejercicios que hace y la manera de gestionarlo internamente es exactamente la misma, a otra magnitud, pero el concepto es exactamente el mismo, ¿no? Bueno, Raúl, no te quiero quitar mucho más tiempo, porque creo que dejar 5 minutos para preguntas y sé que tienes un cliente en breve, que tienes una reunión. Por último, bueno, ver un poco tu estudio, dónde lo ves de aquí 10 años y también si puedes dar algún consejo a la gente que nos está escuchando, a ese aprendizaje, ¿no? que ayude a crecer y a evolucionar. Yo me haría muy feliz, y lo veo complicado, me lo decía un interiorista muy conocido hace un tiempo, que me decía, me encantaría tener solo aún 2 proyectos al año. Digo, "Jo, yo también. O sea, te voy a hacer un traje tan a medida que solo voy a tener 2 clientes al año. Me voy a dedicar a ti". Eso me encantaría, me encantaría llegar a ese punto de exclusividad maravilloso en el que estás, es un riesgo, tener tan, que al final digamos, la boca que te alimenta, sea una o dos, tienes un riesgo. Pero me encantaría tener tiempo, energía y dedicación para hacerme chiquitito, chiquitito, chiquitito y dedicarme en exclusiva a muy poquitas cosas. Eso me encantaría, y que me llamaras y te dijera, genial, hago tu proyecto, tienes que esperar 3 años. Viviríamos más tranquilos, ¿verdad? Menos problemas y menos dolores de cabeza. Claro, si me dices, claro, me habéis dicho que sueñe en 10 años donde me veo. En 10 años puede ser que me vea plantando tomates, definitivamente, que es una opción. Y la segunda en el sueño sería haciendo proyectos muy de alta costura. A mí me gustaría cada vez seguir cerrando el círculo y ser cada vez más exclusivo. No digo inabarcable, que no es eso, pero es poder dedicar la energía y el tiempo y la dedicación, e incluso todo el know-how que aprendes con los años, a menos cosas. Sí, sí. Qué bien. Totalmente. Bueno, por también empezar, antes de empezar las preguntas, que lo veo un pequeñito, Candela, ¿no? Pues eso, ¿qué consejo? Ya tiene 28 años y lo que te decía antes, ¿qué consejo más importante me darías, no? Un poco es eso, para la gente que nos escucha, ¿qué consejo es el que tú les darías más importante de todos? Yo, Candela, te diría aprender. Y creo que hay una cosa que diferencia a vuestras generaciones, no sé si es tu caso, y es que os obligan o os obligaban a hacer prácticas. Creo que hacer prácticas en un estudio, aunque no sean luego las prácticas de tu vida, te dan perspectiva, uno, por lo menos de lo que no quieres hacer. ¿Va? No quiero dedicarme a diseño de producto. Bueno, ya lo tienes claro, has hecho prácticas en una empresa de diseño de producto, por lo menos ya te he descartado por dónde no vas a ir. Pero para mí es interesante ver cómo funciona tu negocio. Es decir, y eso, si no te lo da una universidad, con 28 años todavía estás cerca de haber acabado hace poco, intentar de alguna manera ser un poco esponjita y aprender siempre de alguien que tengas como referente dentro de lo posible. Y humildad. Es decir, si tienes que estar haciendo un año prácticas de una manera no deseable, pues si es donde quieres estar, merecerá la pena. Genial. Joel también nos dice, le está empezando a explotar la cabeza con lo que hemos explicado, y esto el jueves, si te apuntas a la masterclass, lo entenderás muchísimo mejor el por qué. Pero pregunta, ¿a partir de qué volumen te das cuenta que tienes que empezar a descartar clientes? Y esto me liga con una pregunta que han hecho al inicio, que ya te he comentado, ¿qué estrategia de clientes qué estrategia de clientes has seguido para buscar a ese cliente, ¿no? Que creo que en tu caso ha sido más descartar para llegar al cliente que querías, ¿no? Que no irlo a buscar. Pero Joel nos pregunta, ¿a partir de qué volumen empiezas a ser selectivo y a descartar, ¿no? Básicamente, para mí es fundamental hacer ese desarrollo de trabajo un año, porque te da perspectiva en dónde estás. Es decir, tengo 6 meses muy fuerte, voy a estar muy a tope. O sea, me tienes que poner el proyecto de mi vida para que yo en 6 meses te diga que voy a coger algo. A partir del mes 7, a lo mejor estoy más facilón y ya te voy diciendo que sí a alguna cosa. Pero eso lo que sí te da es, tú tienes muy claro qué gasto supone tu empresa abierta todos los meses. Es decir, yo
abrir el estudio todos los meses me cuesta X. Una vez que tengo cubierto X por 12 meses, yo soy libre en un año. Es decir, ya todo lo que cojo en un año o es la pera económicamente y dices, bueno, es que como decir que no, o es que me encanta el proyecto aunque no sea la pera económicamente. Es decir, me estoy dando un poco de cuidadito al cuerpo de, bueno, pues voy a hacer un proyecto joyica que me encanta, aunque no sea el más rentable. Esa perspectiva te la da la economía. Tienes que tener muy claro lo que consume tu estudio abierto todos los meses, con una cierta flexibilidad, porque si consumes 10, a lo mejor el mes que viene son 12. Bueno, pues ten una cierta perspectiva de cuánto has consumido en 5 años y tú ya sabes que más o menos, si es 10, pues será 8 o 12. Y más o menos con eso te da libertad para pensar y decidir. Genial. Genial, bueno, no sé si hay más preguntas, creo que no. Creo que no, las hemos contestado todas, Sí, ¿no? las hemos contestado y sé que Raúl tiene ahora una reunión importante con un cliente y no queremos hacer que Este sí que es un cliente ideal, ¿no? Sí. Este es de los que te interesan, ¿no? Este cliente. Me interesan y todos son ideales. Pues gracias, Raúl, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Por tu transparencia y tu claridad. Sí, Gracias, es muchas que gracias. a nosotros nos ayuda y aprendemos y seguramente a todos los que están conectados hoy también le hemos ayudado a, bueno, a ver otra visión, a ver un estudio que ha crecido con el tiempo y que estáis en ese nivel, ¿no? De la primera liga de proyectos y súper, súper agradecidos de poder tenerte aquí hoy y poderte escuchar, porque la verdad es que es de mucho valor. Un placer. Muchos de estos conceptos que tú has citado hoy, que me encanta que haya surgido así tan espontáneamente, pero es precisamente lo que acabaremos de profundizar el jueves y acabarlos de explicar y clarificar de una manera más global, pero sí. Para poder dar una visión más completa de lo que tú ya has ido apuntando, que para mí es clarísimo, porque es que nos hace un espejo brutal y me encanta que lo explique una persona de tu referencia y de tu repercusión en el mundo del interiorismo, porque no sé, que me haga espejo en lo que nos ha pasado a nosotros, la verdad es que es muy gratificante. Pues gracias, Raúl. De haber aportado un granito de arena y feliz de haber participado. Que vaya todo muy bien. Gracias, Raúl. Muchas gracias por todo. A todos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, como sabéis, este jueves a las 7 de la tarde tenemos la masterclass de The Boost, donde muchas de las cosas que hemos ido hablando ya, pues estaremos tanto Gerard como yo con vosotros. Nosotros también somos un estudio de referencia en el sector, llevamos más de 2 años de experiencia, también hemos tenido una evolución y bueno, y estamos encantados de poder estar este jueves con vosotros, poderos explicar una parte de toda nuestra experiencia de cliente, nuestra tipología, de cómo lo hacemos nosotros y al final que no nos inventemos ninguna fórmulas, ninguna manera de hacer, sino que al final explicaos también nuestra experiencia desde dentro, desde nuestros protocolos, nuestra manera de hacer y que podáis estar presentes este jueves con nosotros, que tenemos muchas ganas de también explicaros esa experiencia. Totalmente. La intención es daros tips de valor para que los podáis implementar a partir del día siguiente, cosas que sean reales y muy aplicables para que sean efectivas en vuestros estudios y despachos prácticamente inmediatamente. Sí, al final, como Raúl, Pablo Garrido, que estuvo la semana pasada, somos estudios que, bueno, que también ha cambiado, ¿no? Todo y nos vemos con las ganas de poder ayudar, de poder estar con vosotros, el que veáis ejemplos de otros estudios, cómo lo han hecho, aunque no lo apliquéis absolutamente todo, pero sí que os puede ayudar a esa evolución, a esas ganas de ver que aunque se empiece de cero, como Gerard y como yo, que empezamos en su día con nada, pues se puede ir creciendo, aplicando esa parte empresarial que muchas veces al principio se nos olvida, nos centramos en ser técnicos, en ser arquitectos, en ser interioristas, pero se nos olvida la parte empresarial que, como habéis visto, en un referente como Raúl, que lleva más de 25 años, es una parte fundamental, gestión de equipos, gestión de económica, gestión de proyectos y toda esa productividad. Al final es posible salir de esta rueda de hámster, de este bucle que parece que no tiene fin y que es dificilísimo salir de él. Es posible, pero hay que tomar acción y aplicar y hacer las cosas de una manera diferente. Así que este jueves a las 7 de la tarde os esperamos aquí con muchas ganas de compartir estas experiencias, todos estos protocolos, compartirlo con vosotros, así que os esperamos este jueves. Nos vemos el jueves. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.